Seguimos con la segunda y última parte de la clase de hoy. El tema es apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Es una forma de muerte natural o fisiológica cuyo nombre deriva del griego y se refiere, digamos, a la caída de las hojas. La apoptosis entonces es un tipo de muerte celular que se desencadena sin generar reacción inflamatoria, sin generar cicatriz o daño en los tejidos. Entonces es un mecanismo, una forma que tiene el organismo para eliminar células no deseadas, células dañadas o células desconocidas. Y se diferencia notablemente, macroscópicamente, con la necrosis. En la clase de hoy lo que nos vamos a centrar principalmente en la apoptosis son todas las vías de disparo o las vías de señalización que desencadena la apoptosis. Entonces, la apoptosis la tenemos que considerar como un evento fisiológico, ya que es un mecanismo, un tipo de muerte celular fisiológica, programada, regulada genéticamente, que ocurre muy comúnmente durante la embriogénesis, en el envejecimiento celular, durante el ciclo menstrual, durante una respuesta inflamatoria aguda, por ejemplo, la apoptosis de las células blanco que generan los linfocitos T citotóxicos. De esta manera, la apoptosis es un evento que se ve en procesos naturales como la embriogénesis, el envejecimiento. Es un mecanismo que utiliza los tejidos para mantener la homeostasis, el equilibrio dentro de la población de células en un tejido. Es también la apoptosis un evento que se produce para eliminar patógenos, por ejemplo, una respuesta inflamatoria, o bien es un evento que puede llegar a ocurrir ante la presencia de ciertas enfermedades o ciertos tipos de daño. Si bien uno normalmente asocia la enfermedad o el daño celular con una respuesta de tipo necrótica, se ha observado que cuando el daño en la célula es a un muy bajo nivel, por ejemplo, pensemos en una radiación ionizante o una radiación luz ultravioleta, si esto llega a ocurrir en una célula en un bajo nivel, es posible que en lugar de desencadenarse una necrosis pueda ocurrir la apoptosis. Si bien la apoptosis es un evento fisiológico, tenemos que saber que hay patologías que son causadas por la desregulación de la apoptosis. De esta manera hay patologías que la apoptosis está inhibida, entre las cuales se destaca una que ya mencioné y que va a ser el tema de la clase que viene, que es el cáncer. El cáncer se caracteriza por una inhibición de la apoptosis y un aumento exacerbado del ciclo celular. Pero también en ciertas enfermedades autoinmunes está inhibida la apoptosis y en infecciones virales. En cambio, hay patologías donde la apoptosis está aumentada, por ejemplo, enfermedades degenerativas como las neurodegenerativas, todos los tipos de pancreatitis, hepatitis, el daño isquémico, el accidente cerebrovascular, la isquemia cerebral, y también en la etapa de SIDA con la apoptosis que sufren los linfocitos TCD4, que son las células blanco infectadas por el HIV. Desde el punto de vista macroscópico, la apoptosis es muy fácilmente diferenciable de la necrosis. La apoptosis se caracteriza por una reducción del tamaño celular, una constricción celular, por una condensación de la cromatina y fragmentación del ADN,
que termina en la formación de los llamados cuerpos apoptóticos o vesículas citoplasmáticas con la consiguiente fagocitosis. Entonces, el desencadenamiento o el desenlace, mejor dicho, de la apoptosis es la fagocitosis sin que se medie una respuesta inflamatoria. Hay ausencia de respuesta inflamatoria en la apoptosis, ¿por qué? Porque durante todo este proceso la membrana plasmática nunca pierde su integridad. Entonces, al no haber pérdida de la integridad de la membrana plasmática, no hay un contacto con el medio extracelular de materiales propios de la célula que pueden llegar a desencadenar una respuesta inflamatoria. En la necrosis, acá vemos las diferencias, hay una tumefacción celular, la célula aumenta su tamaño, se pierde la integridad de la membrana plasmática, hay igualmente condensación de la cromatina, pero al perderse la integridad de la membrana plasmática, acá no hay apoptosis, sino que hay lisis celular asociada a una respuesta inflamatoria muy grande en la necrosis. ¿Qué pasa desde el punto de vista molecular en la apoptosis? Hay dos grandes familias de proteínas involucradas. La primera gran familia es la familia de las caspasas. Las caspasas son proteasas de cisteína aspartato, que como ven en la imagen hay un gran número de miembros de caspasas en los mamíferos y en el ser humano, aproximadamente 14 caspasas fueron hasta el momento identificadas, las cuales tienen distinta estructura que les permite agruparse en tres grandes grupos. El grupo 1 son las caspasas inflamatorias, el grupo 2 las caspasas iniciadoras de la apoptosis y el grupo 3 las caspasas ejecutoras de la apoptosis. De esta manera, para esta clase, a mí me interesa que se acuerden de los grupos 2 y 3 de las caspasas. Las caspasas iniciadoras son las caspasas 2, 8, 9 y 10, y las caspasas ejecutoras de la apoptosis son las caspasas 3, 6 y 7. Bien, estas caspasas, que forman parte de una familia, se sintetizan inicialmente como procaspasas. Y estas procaspasas necesitan de un procesamiento proteolítico para dar origen a la caspasa madura, o mejor dicho, a la caspasa activa o funcional. La caspasa es activa cuando está en la forma de un tetrámero formado por dos heterodímeros. Y esto se logra cuando la procaspasa es procesada proteolíticamente para tener esta forma de caspasa funcional. Bien, ¿cuáles son los sustratos de las caspasas? Los sustratos de las caspasas van a ser todas las proteínas que intervengan básicamente en el desenlace de la apoptosis. Las caspasas se van a encargar de fragmentar el Golgi, de fragmentar la envoltura nuclear, de condensar la cromatina, de contraer el citoesqueleto, de activar una DNasa que se llama CAD o DNasa activada por la caspasa, que corta el ADN entre los nucleosomas. También las caspasas van a encargarse de exponer fosfatidilcerina en la superficie celular. Este evento de exposición de la fosfatidilcerina en la superficie celular es un evento tardío en la apoptosis y es el que desencadena la señal fagocítica. Es básicamente la presencia de fosfatidilcerina en la membrana plasmática llama o es una señal para las células fagocíticas. La otra gran familia que interviene en la apoptosis es la familia de las BCL2. Como digo yo siempre, en toda gran familia hay miembros que no se pueden ver entre sí y en la familia de los BCL2 también pasa lo mismo, porque la familia de las BCL2 tiene proteínas proapoptóticas y
proteínas antiapoptóticas. O sea, está formado por miembros que tienen funciones antagónicas entre sí. Dentro de las proteínas antiapoptóticas que vemos en la pantalla, las más importantes que quiero que se acuerden son BCL2 y BCL-XL. Estas proteínas antiapoptóticas, como ven en su estructura, presentan los 4 dominios característicos BH1, 2, 3 y 4 de la familia de las BCL2, mientras que las proapoptóticas se caracterizan porque no tienen todos los dominios, sino tienen el 1, 2 o 3 o directamente solamente el BH3. De las proapoptóticas tienen que acordarse de BAX, de BAC, de BCL-XS, de BAD, BIC, BID, NOXA y PUMA. ¿Cuáles son las vías de disparo de la apoptosis? En donde van a actuar estas dos grandes familias de proteínas. Básicamente, y de manera muy didáctica, podemos resumir las vías de disparo de la apoptosis en estas 4. La vía extrínseca de la apoptosis, la vía intrínseca de la apoptosis, la vía dependiente de la caspasa 2 y la vía independiente de caspasas, que sería la vía de perforinas y granzimas. Desde un punto de vista didáctico, yo voy a explicar estas 4 vías de disparo de la apoptosis por separado, pero quiero que sepan que en la realidad están todas ellas integradas e interrelacionadas entre sí. Empecemos con la vía intrínseca de la apoptosis. Esta vía intrínseca de la apoptosis se desencadena principalmente por una pérdida de la homeostasis intracelular. La organela que es la estrella, la principal protagonista de la vía intrínseca de la apoptosis, es la mitocondria, aunque también se ha encontrado últimamente que el retículo endoplásmico juega un rol muy importante. Entonces, básicamente, para que se desencadene la vía intrínseca de la apoptosis, tiene que haber una pérdida de la homeostasis intracelular y tienen que liberarse una serie de proteínas de la mitocondria. Existen muchas hipótesis sobre cómo estas proteínas, que ahora voy a contarles cuáles son, se liberan de la mitocondria. Una hipótesis dice que se pierde el potencial de membrana en la mitocondria y esto hace que se abran poros que permiten la salida de estas proteínas. O que también esta pérdida del potencial de membrana hace que ingrese un flujo de líquido del citoplasma al interior de la mitocondria y entonces se liberen estas proteínas hacia el citoplasma para desencadenar la apoptosis. Pero otra hipótesis que es verdaderamente la que tiene más fuerza es la que habla de la lucha, de la pelea entre los miembros proapoptóticos y antiapoptóticos de la familia de las BCL2. Básicamente se sabe que los miembros proapoptóticos, como por ejemplo la proteína BAX, puede formar poros en la membrana de la mitocondria y que este evento estaría inhibido por los miembros antiapoptóticos de esta familia, como por ejemplo la BCL2, que impide la formación de estos poros en la membrana de la mitocondria. Entonces verdaderamente habría como una pelea, una lucha entre los miembros de esta familia por formar poros en la membrana de la mitocondria y permitir la salida de proteínas que van a desencadenar la apoptosis. ¿Cuáles son las proteínas que se liberan de la mitocondria para desencadenar la apoptosis? Básicamente son 3. El citocromo C, SMAC diablo y AIF. El citocromo C, al salir de la mitocondria, se une a APAF1, ATP y la procaspasa 9. APAF1 es un factor promotor de la apoptosis que en presencia del citocromo C y ATP expone un dominio en su
en su estructura proteica, expone un dominio de muerte. Este dominio de muerte es el encargado de activar a la procaspasa 9 mediante una estructura que se llama apoptosoma, que está formada por todas estas proteínas. Se activa la procaspasa 9 gracias a ese procesamiento proteolítico, dando origen a la caspasa 9. Recuerden que yo les dije que la caspasa 9 es una caspasa iniciadora y lo que va a hacer es activar, procesar a la procaspasa 3 en caspasa 3 activa. La caspasa 3 es una caspasa ejecutora que va a ir a fosforilar sus sustratos y ejecutar la apoptosis. Por otro lado, se libera SMAC diablo. SMAC básicamente significa segundo mensajero efector de la apoptosis. SMAC diablo lo que hace es inhibir a la YAP. YAP es proteína inhibidora de la apoptosis, que básicamente lo que está haciendo es secuestrar a la procaspasa 3. Cuando sale SMAC diablo e inhibe a la YAP, procaspasa 3 queda libre, como vemos acá, y entonces está libre para ser activada por la caspasa 9 y se puede ejecutar la apoptosis. La tercera proteína que se libera de la mitocondria es AIF. AIF significa factor inductor de la apoptosis. Y este desencadenaría la apoptosis por una vía independiente de las caspasas, ya que AIF es liberado al citosol, se trasloca al núcleo, donde activa una endonucleasa DNA y se encarga de la fragmentación del ADN y la condensación de la cromatina. Bien. Existe un mecanismo de regulación de esta vía intrínseca de la apoptosis mediado por nuestro gran guardián del genoma P53. Recuerden ustedes en la primera parte de la clase que P53 intervenía deteniendo la progresión del ciclo celular mediante su efector P21 que inhibía a los complejos ciclina-quinasa. Y que el P53 básicamente se activaba cuando encontrábamos un daño en el ADN, una falla en la replicación. Cuando ese daño en el ADN o esa falla en la replicación es muy grande para poder ser reparada por los sistemas de reparación del ADN en la célula, la P53 también puede desencadenar la apoptosis celular. O sea, la P53 es como si fuera un guardián, un policía. Ante una falla, lo primero que hace es detener el ciclo celular mediante P21. Si esa falla no puede ser reparada, desencadena la apoptosis. Uno de los mecanismos por los que P53 desencadena la apoptosis es a través de la vía intrínseca, porque P53 también estimula la expresión de proteínas de la BCL2 proapoptóticas como NOXA, PUMA, PAX, o también un miembro del apoptosoma como APAF1. Y esa es la manera en la que P53 puede estimular la apoptosis, mediante estas vías. También existe una vía extrínseca de la apoptosis, donde acá el desencadenante no es una pérdida de la homeostasis o del equilibrio intracelular, sino que acá la apoptosis se desencadena a partir de señales que vienen del extracelular. Existen muchos complejos de ligandos y receptores asociados a esos ligandos que pueden desencadenar la apoptosis. Pero los dos más estudiados son estos que vemos en la pantalla, que es el complejo del receptor de Fas con el ligando de Fas, Fas ligando, y el TNF, el receptor de TNF con el TNF, factor de necrosis tumoral. Con respecto al Fas ligando, el receptor de Fas es un receptor que está presente en muchos tipos celulares, que se expresa en muchos tipos celulares.
entre los cuales están los linfocitos T, las neuronas, el corazón, el hígado, el timo, el riñón, y que cuando se une a su ligando específico, activa en su dominio intracitoplasmático a los llamados dominios de muerte, que acá tenemos el característico que es FAD, dominio de muerte asociado a FAS. Entonces, la unión del receptor a su ligando activa el dominio intracitoplasmático asociado a muerte, FAD. La activación de FAD lo que hace es, dependiendo de qué tipo celular estemos hablando, puede activar a la procaspasa 8 en caspasa 8 activa. Esta caspasa 8 activa va directamente a activar a la procaspasa 3 y desencadenar la apoptosis. Este mecanismo de desencadenamiento, de desenlace de la apoptosis, ocurre en células de tipo 1, que son principalmente los linfocitos T. Y es el mecanismo por el cual se producen las apoptosis mediadas por los linfocitos T citotóxicos en las células blanco. Pero también existen otro tipo de células que presentan al receptor FAS. Son las células de tipo 2, dentro de las cuales están, por ejemplo, los hepatocitos y las neuronas. En este tipo de células, la apoptosis, cuando FAS ligándose a una FAS, se desencadena también por la activación del dominio intracitoplasmático FAD, que activa a la procaspasa 8. Pero en este caso, la caspasa 8 activa lo que va a hacer es truncar a la proteína BID, que es un miembro proapoptótico de la familia de los BCL2. BID truncado va a activar, como vemos en la imagen, la vía intrínseca de la apoptosis, permitiendo la salida de la mitocondria de citocromo C, SMAC diablo y AIF. Entonces, de esta manera es como ocurre, por ejemplo, la apoptosis en una hepatitis o en una isquemia cerebral. Existe un mecanismo de regulación de esta vía que también es mediada, por ejemplo, por la P53. P53 puede estimular la apoptosis por esta vía extrínseca, aumentando la expresión de receptores FAS sobre la superficie de una célula sobre la que quiere que se produzca la apoptosis. Pero a su vez también existen mecanismos propios de la oncogénesis que pueden regular este mecanismo de FAS ligando. En las células tumorales se expresan en su superficie receptores senuelos. Estos receptores senuelos son muy parecidos al receptor FAS y estos receptores lo que hacen es unirse al FAS ligando, impidiendo que éste se pueda unir al verdadero receptor FAS y de esta manera desencadenar la vía extrínseca de la apoptosis. Entonces, las células tumorales tienen un mecanismo de burlar esta vía extrínseca de la apoptosis, generando receptores senuelos al FAS para que el FAS ligando que esté en el extracelular se una a estos receptores senuelos que no van a desencadenar ninguna apoptosis, no van a activar ningún dominio de muerte en el intracelular y de esta manera no se puede desencadenar la vía extrínseca de la apoptosis en una célula tumoral. El mecanismo que utiliza el factor de necrosis tumoral es un mecanismo un poco más complejo y vamos a ver que tiene en realidad este complejo de ligando-receptor una función dual. Cuando el factor de necrosis tumoral se une a su receptor, esto puede ocurrir generalmente en células del sistema inmune como linfocitos, macrófagos, neutrófilos, se activan también en su dominio intracitoplasmático dominios de muerte, que en este caso se denominan TRAD, dominio de muerte asociado al TNF.
Cuando TRAD se activa, desencadena la activación en cascada de otras series de dominios de muerte como RIP y RAID, los cuales van a activar a la procaspasa 2. La procaspasa 2 activa va a truncar a la proteína BID y se va a desencadenar la apoptosis mediada por la mitocondria, o sea, se va a desencadenar la vía intrínseca de la apoptosis. Pero existe la posibilidad de que la unión del factor de necrosis tumoral a su receptor genere el desenlace opuesto, o sea, en lugar de producir apoptosis, se genere sobrevida, supervivencia de la célula. Esto ocurre cuando la activación del dominio de muerte TRAD activa a proteínas en el intracelular que llevan a la activación de la vida de las quinasas asociadas a JNK o JNK, o bien a la liberación de la NF-κB. La liberación de la NF-κB ocurre porque se fosforila y se inhibe su inhibidor, que es IκB. De esta manera NF-κB queda libre y puede dirigirse al núcleo, donde va a iniciar la síntesis de genes antiapoptóticos. De esta manera, el complejo receptor de TNF y TNF tiene en realidad, como les dije, un desenlace o una función dual y antagónica, dependiendo de qué proteínas en el intracelular son las que son activadas. De igual manera, lo que tenemos que acordarnos es que cualquiera de las dos vías de disparo de la apoptosis, la extracelular o la intracelular, tienen el mismo desenlace, que es la activación de caspasas efectoras 3, 6 y 7, que van a desencadenar la apoptosis mediante fosforilación de sus sustratos. Después tenemos una vía dependiente de caspasa 2. En este caso, la caspasa 2 es activada mediante señales como la presencia de radicales libres de oxígeno o el estrés oxidativo, el estrés del retículo endoplásmico. La activación directa de la caspasa 2 por estas señales puede truncar a la proteína BID, que va a activar a la vía intrínseca de la apoptosis mediante la liberación de citocromo C, SMAC Diablo y AIF. Entonces, existe también otra vía intracelular que puede llevar también a la activación de la vía intrínseca, pero esta es dependiente directa de caspasa 2. Y finalmente la vía de perforinas y granzimas. Como yo les mencioné, los linfocitos T pueden producir la muerte de la célula blanco mediante la vía extrínseca de la apoptosis, utilizando el mecanismo de Fas-Fas ligando. Pero también pueden producir la apoptosis de la célula blanco mediante la liberación de gránulos de granzimas y perforinas. Las perforinas son las encargadas de producir, como dice su nombre, perforaciones o poros en la membrana plasmática de la célula blanco, a través de la cual atraviesan o pasan las granzimas A y B. ¿Qué es lo que van a hacer las granzimas A y B? Van a desencadenar la apoptosis por mecanismos distintos. La granzima B, como vemos en la pantalla, lo que va a hacer básicamente es activar a las caspasas. Entonces pueden, por ejemplo, la granzima B puede activar a la caspasa 3 directamente, que ejecute la apoptosis. Puede activar a la caspasa 9 y desencadenar la vía intrínseca de la apoptosis. Puede también, por ejemplo, estimular o activar la fragmentación del ADN asociado a una caspasa.
Entonces son varios mecanismos a través de los cuales la granzima B, mediado por caspasas, puede activar la apoptosis. ¿Qué es lo que hace la granzima A? En el caso de la granzima A, esta lo que va a hacer es inhibir a un complejo que se llama SET. Este complejo SET es un complejo proteico que está ubicado en las membranas del retículo endoplásmico. Y es un complejo que actúa en la reparación del ADN y en el mantenimiento de la estructura de la cromatina. Entonces, imagínense ustedes si la granzima A inhibe a este complejo que repara el ADN y no hay manera de reparar los daños al ADN, se va a desencadenar la apoptosis. O sea, ese es el mecanismo que utiliza la granzima A. Básicamente, la granzima A también cuando inhibe a este complejo permite que se active una endonucleasa que también degrada o fragmenta el ADN. En definitiva, recordar que la ejecución de la apoptosis se logra mediante la activación por distintas vías de las caspasas ejecutoras 3, 6 y 7, que van a generar todas las modificaciones que nosotros vemos macroscópicamente en un microscopio óptico cuando vemos apoptosis. Van a fragmentar proteínas del citoesqueleto y la matriz nuclear para romper la membrana nuclear, para contraer el citoesqueleto, van a activar endonucleasas y DNasas para fragmentar el ADN y van a inactivar todas proteínas involucradas en replicación, transcripción y traducción, así como también toda serie de mecanismos o complejos proteicos que intervengan en la reparación del ADN. Bueno, como les dije, cualquier duda pueden escribirme a través del blog o a través de la cuenta de YouTube. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.